Hola a todos, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sitio web utilizando la plantilla gratuita Yapurity 2 que viene disponible con el pack Web Empresa. Vamos a utilizar esta plantilla para agregar un slide y también unos módulos debajo del slide. Para el slide vamos a utilizar un slide que es gratuito también, que es este, Animagen Slider. Ya lo he descargado, podemos ver un demo aquí desde la página del autor, pero también podemos consultarlo en el blog de Web Empresa. Hay un artículo que explica el uso de este slide y con algunas de las opciones que tiene, ¿no?, disponibles. Bien, este es el ejemplo del autor. Vemos que es un slide que tiene transiciones variadas. Bien, entonces vamos a instalar esta extensión. Voy a dirigirme al backend del sitio. Ingreso con los datos de acceso al administrador. Y desde aquí voy a dirigirme a extensiones, gestor de extensiones, ubicar e instalar, y luego examinamos la extensión, que en este caso es este módulo. En mi caso ya lo he descargado. Subir e instalar. Una vez que se ha instalado, entonces me dirijo a extensiones, gestor de módulos, y voy a utilizar aquí este filtro para ubicar el término ARI. Tenemos aquí ARI Image Slider. Vemos que aún no está publicado. Vamos a ingresar a ver alguno de los parámetros. Bueno, lo primero que me pide es la posición. Vamos a dirigirnos al frontend de nuestro sitio web y vamos a ver qué posiciones tenemos. Para ver las posiciones, primero tenemos que asegurarnos que en nuestras extensiones, en el menú de extensiones, gestor de plantillas, en opciones, se encuentre habilitado que se previsualice la posición de los módulos. En este caso sí está habilitado. Entonces simplemente ubicamos en el frontend del sitio, colocamos un signo de interrogación y luego la variable tp es igual a 1. Y con esto vamos a observar las posiciones con las que cuento. Podemos utilizar, por ejemplo, para el slide, una posición que se encuentre debajo de la barra de navegación. Acá hay algunas, por ejemplo, user 1, user 2, user 3. Vamos a probar con alguna de ellas. Por ejemplo, nos dirigimos nuevamente a extensiones, gestor de módulos, Animagen Slider, y acá vamos a colocar user 1, por ejemplo. Luego voy a habilitar el módulo y voy a colocarlo que solamente se visualice en las páginas seleccionadas, que sería en el menú de inicio. En la parte derecha tengo una serie de parámetros. Voy a configurar aquí el tamaño del módulo. Me gustaría que ocupe casi toda la pantalla. Voy a colocar aquí, o todo el ancho del sitio, 960 píxeles por 400 píxeles, que son en realidad el tamaño de las imágenes del slide que ya tengo preparadas, que son estas. Estas son las dimensiones de las imágenes, ¿no? Y esta es la otra imagen que voy a utilizar para mi slide. Las imágenes son de 960 por 400 píxeles de alto. Entonces voy a utilizar esas mismas dimensiones para mi slide. Y luego voy a configurar la ruta en la cual se va a encontrar las imágenes. Acá voy a definir el path. Entonces acá voy a colocar imágenes y voy a crear una carpeta posteriormente que se llame slide. Bien, una vez que tengo esto configurado, si necesito ver parámetros adicionales, puedo consultar aquí la documentación del autor o puedo ver el artículo en Web Empresa. Bien, una vez que he realizado eso, entonces voy a guardar y cerrar. Al previsualizar el sitio web vamos a ver que aún no se muestra nada, puesto que no hay ninguna imagen. Entonces vamos a subir las imágenes. Nos dirigimos a componentes, Explorer, y desde aquí vamos a ubicar la carpeta que he definido. Vamos a, entonces, la carpeta imágenes, y dentro de la carpeta imágenes vamos a crear una nueva carpeta llamada slide, tal como le he definido en la extensión. Entonces desde aquí vamos a definir un nuevo directorio. Y vamos a colocar acá slide. Creamos el directorio entonces
ingresamos al directorio slide y aquí vamos a subir las imágenes que tengo en mi máquina local. Utilizo esta opción de subir imágenes, navego sobre los archivos y voy a subir cada una de las imágenes. Coloco grabar y una vez que se han subido las imágenes, entonces al refrescar el frontend de mi sitio web, ya debo ver las imágenes que se están mostrando, ¿no? Tal como vemos aquí, se está mostrando de esta manera. Solamente habría que quitar este título de ARI Image Slider. Vamos entonces a regresar al backend de Joomla. En extensiones, gestor de módulos, vamos a ingresar al módulo y vamos a colocar acá que se oculte el título. Mostrar el título, ocultar. Guardamos esto y al refrescar nuevamente el sitio web, ya veremos que tenemos el slide. Bien, entonces hemos agregado nuestro slide en esta posición, pero como queremos utilizar el resto de posiciones, user 2, user 3, vamos a colocar acá tp es igual a 1 nuevamente. Si colocamos algo de contenido en estas otras posiciones, nuestro slide se reduciría y se vería de esta manera. Por lo tanto, no quedaría de manera adecuada. Lo que necesitamos es agregar una nueva posición en esta plantilla que se encuentre entre la barra de navegación y las posiciones user. Entonces vamos a hacer una modificación a los archivos del template para realizar esto. Nos dirigimos al backend del sitio y desde aquí en el menú de componentes vamos a ubicar la extensión Explorer. Vamos a navegar sobre los archivos del template. El template que estoy usando es el Yapurity 2. Y este template en la carpeta blogs define alguno de los archivos o el código de los archivos para las diferentes secciones de mi sitio web. Por ejemplo, lo que me interesa es este archivo de main app. Este archivo de footer es lo que se muestra en la parte inferior y esto es de la cabecera. Hay otros archivos que son también parte del blogs, pero que no se encuentran en los archivos del template, puesto que este template trabaja integrado con un plugin. Si necesito agregar una posición, tendría que ubicar los archivos del plugin YAT3. Pero como mi posición que voy a agregar se encuentra disponible en la parte inferior del menú, entonces simplemente voy a trabajar con este archivo. Voy a editar este archivo y voy a ver el siguiente código. Este es un código que genera el menú. Antes de realizar esto voy a ayudarme del código del footer, voy a editar este archivo y desde aquí voy a copiar esto. Copio este código puesto que este código es similar al que voy a utilizar para mi nueva posición. Ingreso nuevamente al archivo de main app. Vamos a editar main app. Y aquí voy a colocar el código que he pegado, ¿no? Dice ya copyright, voy a agregar por ejemplo ya slide. Y desde aquí se llaman a los módulos, pero el nombre de la posición se llamará slide. Es decir, este div es el contenedor, hasta aquí llega el contenedor con esta etiqueta de cierre. Luego viene esta etiqueta que es propia de Joomla, en donde va a llenar todos los módulos que se encuentren en la posición slide. Una vez que tengo eso, entonces grabamos esto y vamos a dirigirnos al backend de Joomla. Nos dirigimos a extensiones, gestor de módulos, ubicamos el módulo ARI Image Slider y vamos a cambiar acá user 1 por slide, que es la posición que he definido. Guardamos los cambios y al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver ahora que ya se muestra el slide por debajo del menú. Y si coloco acá tp es igual a 1, veré que los módulos de user se encuentran debajo, ¿no? Entonces, he definido una nueva posición entre los módulos user y la barra de navegación. Entonces vamos a simplemente darle un formato. Veo acá que no se muestra correctamente, entonces vamos a trabajar con algo de CSS para darle un aspecto más atractivo. Vamos a dirigirnos a componentes, componente Explorer.
Vamos a ubicar entonces los archivos de mi template, me dirijo a la carpeta blocks y desde aquí la carpeta main.nav.php, que es el archivo que había modificado anteriormente para agregar la posición. Veo que este archivo tiene una clase llamada yaSlide. Podría colocar los estilos directamente en esta etiqueta. Por ejemplo, a manera de ejemplo colocamos style y definimos acá el background, por ejemplo background, y colocamos algún background, por ejemplo de color azul. Grabamos esto y al refrescar nuevamente el frontend del sitio vamos a ver que tenemos ahora un fondo azul. Sin embargo, lo recomendable no es colocar los estilos aquí, sino utilizar algún archivo CSS que ya carga la plantilla. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ayudarnos de esta clase llamada yaSlide para tener efectos sobre esta etiqueta que he definido, que en realidad es mi posición, ¿no? Vamos a grabar entonces y vamos a ubicar la carpeta CSS y desde aquí vamos a ubicar un archivo que sí se carga con el template, un archivo CSS llamado template CSS. Entonces editamos este archivo, vemos el código del archivo, acá se define todo el código CSS. Este código es el que da la apariencia a mi sitio web, es decir, en lo que son colores, textos, márgenes, etc. Entonces aquí voy a colocar mi clase, que es yaSlide, que es la que hace referencia a mi nueva posición. Entonces coloco los corchetes y aquí empiezo a definir, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar nuevamente el background, pero en este caso vamos a colocar un color un poco más oscuro. Puedo utilizar el color negro o puedo utilizar alguna variación un poco más clara, por ejemplo esta, ¿no? Grabamos esto y al refrescar nuevamente el sitio vamos a ver que ya se está mostrando con un color un poco más adecuado. Vamos a hacer otros cambios. Por ejemplo, si navego sobre los menús, veo que servicios tiene subítems de menú. Sin embargo, cada vez que cambia la imagen se oculta, ¿no? Eso quiere decir de que las capas del slide están sobreponiéndose sobre los subítems de menú. Entonces, para corregir esto, básicamente se necesita hacer dos cosas: definir la posición relativa y luego colocar la posición index, ¿no? En este caso, colocar un index bajo, puede ser un index negativo o puede ser un index 0. Grabamos esto y al refrescar nuevamente el sitio vamos a ver que ahora ya trabaja correctamente, ¿no? Incluso si cambia las imágenes ya no se oculta. Vamos a definir ahora un tamaño, mejor dicho un ancho o un alto, perdón. El ancho ya es por defecto, se define. Entonces vamos a colocar acá una sentencia de alto. Vamos a colocar un alto aproximado. Tenemos que nuestra imagen tiene 400 píxeles de alto, entonces vamos a definir acá 430 píxeles para que tenga algunos márgenes. Entonces, y le ponemos un margen superior, puesto que está muy junto acá al menú, de 20 píxeles. Un padding, para que conserve el color de fondo, un padding top de 20 píxeles. Entonces quedaría de esta forma. Vamos a grabar y al previsualizar nuevamente el sitio y refrescarlo vamos a ver que ahora tenemos un aspecto más adecuado. Y esto con la flexibilidad que me permite agregar los módulos en las posiciones user, ¿no? Como habíamos visto aquí. Bien, entonces vamos a ahora sí agregar algo de contenido en las posiciones user. Una vez que hemos terminado esto podemos salir de esta pantalla regresando al backend de Joomla. Y vamos a irnos a extensiones, gestor de módulos, y desde aquí vamos a crear un nuevo módulo. Vamos a colocar, vamos a definir 3 módulos en realidad. Vamos a colocar acá que estos módulos sean de tipo HTML personalizado. Y colocamos acá algún texto referente a nuestra empresa. Por ejemplo, podemos colocar aquí eficiencia. Seleccionamos la posición. Habíamos visto que es la user 1 y acá colocamos algún texto. Por ejemplo, vamos a utilizar este texto de prueba
vamos a hacer que se muestre solamente en la página de inicio. En este leer más le podemos definir un link a algún artículo, o temporalmente le voy a poner este símbolo para que simplemente aparezca el formato del link. Acá puedo definir una imagen, vamos a agregar algunas imágenes. En este caso son iconos que voy a agregar. Vamos a ver aquí, puedo crear una carpeta o puedo agregarla en la raíz. Simplemente aquí vamos a agregar estos tres iconos. Estos tres iconos son de tamaño 48 píxeles, 48 por 48. Vamos a subirlos. Entonces ya tengo mis iconos. Entonces el primero de ellos, que es address 48, vamos a insertarlo y se vería de esta manera. Vamos a dar acá un formato adicional. Y por ejemplo acá vamos a alinearlo hacia la izquierda. Acá vemos la previsualización. Vamos a desmarcar esto y vamos a darle un margen de a la derecha 10 píxeles y abajo de 10 píxeles para que se vea de la siguiente forma. Entonces una vez que tenemos esto, actualizamos y ya tendremos nuestro primer módulo. Vamos a aplicar esto y vamos a previsualizarlo en el frontend del sitio. Y veremos que ahora tiene este aspecto. Tenemos acá un módulo que dice eficiencia, algún texto, un icono y aquí una referencia a algún artículo. Bien, vamos a agregar otro par de módulos similares. Vamos a cerrar esto y vamos a limpiar acá, se había quedado con el filtro anterior. Seleccionamos la posición user 1, marcamos el módulo y vamos a duplicar. En este caso vamos a cambiar el título aquí. En lugar de eficiencia podemos colocar, por ejemplo, clientes. Esto va a ser ubicado en la posición user 2. Vamos a cambiar simplemente este icono con otro que he subido. El icono de 48 píxeles. Que estos iconos se pueden encontrar en internet, en algunos sitios que ofrecen iconos gratuitos. Subimos este icono entonces y guardamos como copia para aprovechar hacer otro módulo similar. Bien, y este último módulo se llamaría, por ejemplo, puntualidad. User 3 y cambiamos este icono. Utilizamos el icono entonces de 48, que es clock. Actualizamos esto y ya tenemos nuestros módulos, ¿no? Tenemos uno en la posición user 1, otro en la posición user 2, que es el de clientes, vamos a publicarlo, y otro en la posición user 3, que es puntualidad, hay que publicarlo. Bien, una vez que he realizado esto entonces, al previsualizar el sitio web, vemos que aparece de esta manera. Vemos que en la parte superior tenemos nuestro slide y en la parte inferior los módulos que hemos definido recientemente, el módulo de eficiencia, de clientes y de puntualidad. Estos módulos solamente se mostrarán en la página de inicio. Si cambiamos al ítem de menú de nosotros, veremos que no nos aparece ningún módulo, pero tampoco nos aparece el slide. Sin embargo, acá todavía hay un problema, puesto que a pesar de que no nos aparece el módulo del slide, la posición, pese a no tener ningún módulo dentro de ella, está todavía imprimiéndose. Entonces aquí vamos a hacer una modificación adicional a la modificación que hemos hecho. Vamos a dirigirnos a componentes y el componente Explorer, y desde aquí vamos a dirigirnos a la carpeta de templates, al template Yapurity 2 y luego a la carpeta de blogs. Aquí vamos a basarnos nuevamente en el código que tiene ya una posición creada por la plantilla, que es el archivo de footer PHP. Vamos a ingresar este archivo y vamos a verificar en la posición FUGNAT cómo está construido. Vemos, por ejemplo, aquí que tiene una condicional, luego se imprime la posición
y aquí es el final de la condicional. Es decir, esta condicional lo que me hace es comprobar si es que existe algún módulo en esta posición, entonces que sí se imprima la posición, que es esta. Lo único que habría que cambiar es aquí la posición que se está comprobando. Entonces vamos a copiar este código y bueno, el código de la parte inferior, que es un endif, lo vamos a tipear. Vamos a dirigirnos a nuestro archivo, editamos esto y vamos a colocar la condicional antes de la impresión de nuestra posición. Entonces lo único que tenemos que cambiar aquí es FUNAT por slide. Y finalmente vamos a cerrar la condicional. Vamos a utilizar aquí que aún lo tengo cargado el archivo y vamos a copiar nuevamente esta parte del código, ¿no? Y esta sería la parte final de la condicional. Y con esto hemos comprobado que si existe algún módulo en la posición slide, entonces sí que se debe mostrar este código. De lo contrario no se mostrará. Entonces grabamos esto, nos dirigimos al backend del sitio y desde aquí vamos a previsualizar. Y ahora si nos dirigimos al ítem de menú de nosotros, veremos que ya no nos aparece el espacio de la posición slide. Y de esta manera hemos agregado una nueva posición y además hemos estilizado los módulos de la parte inferior de la posición nueva que hemos creado.